Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sus familiares y sus compañeros. Alhamdulillah, agradecemos a Allah Azza wa Jal por habernos concedido la guía, por habernos concedido la vida, por habernos concedido estar hoy aquí, alhamdulillah. Agradecemos a Allah Azza wa Jal sobre todas las cosas por la hidayah, por la posibilidad de practicar el Islam. Y como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien no agradece a la gente no agradece a Allah. También somos agradecidos por este país que nos da libertad de culto y podemos vivir abiertamente nuestra religión. Quiero que reflexionen un segundo. Todos ustedes conocen esta historia. Los primeros musulmanes en la ciudad de la Meca no podían vivir abiertamente el Islam como nosotros lo vivimos aquí. Eran perseguidos. Y entonces hubo una primera hijra, una primera emigración de unos pocos hombres y mujeres que se tuvieron que ir de la Meca a África, a Abisinia, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam les había dicho que ahí había un rey justo, que nadie era oprimido, que ahí iban a poder vivir tranquilamente su Islam. Pero sus perseguidores no se quedaron tranquilos y lo fueron a perseguir hasta ese lugar. Y cuando llegaron, se enfrentaron con ese rey o se encontraron con ese rey, empezaron a darle falsa información de quiénes eran esos musulmanes que acababan de llegar a su reino. Lo primero que le dijeron es que esos musulmanes insultaban a Jesús y a María. ¿Por qué dieron esta información? Porque Najashi era cristiano. Entonces, obviamente, eso lo iba a ofender. Lo segundo que le dijeron es que esas personas en realidad no eran buenas personas, sino que en su país de origen eran personas muy criminales, personas que no se iban a poder adaptar a su país, que no iban a poder vivir, que no iban a poder convivir en paz en su reino. ¿Qué hizo el Najashi? Un rey justo, citó a los musulmanes. Y los musulmanes eligieron un representante entre ellos que hablara con el rey y respondiera ante esas acusaciones que lo que querían, todos sabemos que eran falsas, pero lo que querían era crear un mal ambiente, para que de esa manera fueran expulsados. Ja'far ibn Abi Talib respondió a todas y cada una de estas acusaciones falsas. Recitó versículos del Corán donde mostraba que los musulmanes honramos, respetamos y tenemos una creencia tanto en Jesús como en María. Y le explicó cómo es que ellos contradecían ciertas normas de la Meca, pero que esas normas eran unas normas opresivas y que ellos en realidad estaban siendo perseguidos. Los ulama dicen que esto que hizo Ja'far ibn Abi Talib se llama at-ta'rifu bil-Islam, dar a conocer el Islam. También se le llama da'wah. Ja'far ibn Abi Talib no tenía la intención de que el Najashi se convirtiera en Islam, pero sus palabras, dando a conocer el Islam, defendiendo a los musulmanes de acusaciones falsas, impactó en el corazón de Najashi. La lectura del Sagrado Corán, acceder a los significados del Sagrado Corán, impactó en el corazón de Najashi. Y luego Najashi se convertiría en Islam. Pero esa no era la intención de Ja'far. La intención de él era aclarar qué es el Islam, para que los musulmanes no sean víctimas de otra persecución injusta. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a desarrollar este papel de Ja'far. Mostrarle a aquellas personas que tienen miedo de nosotros, que no nos conocen a nosotros, que quizás han sido nuestros vecinos por años y que escuchan constantemente en sus oídos: los musulmanes tenemos esta creencia que es mala, que tenemos esta otra creencia que es mala, que nunca vamos a poder convivir en paz. Y eso hace ruido y hace ruido en ellos. Nosotros tenemos que aprender a hablar y mostrarles, porque así lo hicieron los sahabas. Los sahabas no se escondieron. Los sahabas se enfrentaron el problema con la
palabras, mostrando quién realmente somos. Y por eso es muy importante que, sobre todo jóvenes, Jafar ibn Abi Talib era un joven, sepan hablar del Islam con la autoridad y el conocimiento que habló Jafar ibn Abi Talib. Porque si podemos hacer eso, vamos inshallah a conseguir resultados como los que consiguió Jafar ibn Abi Talib. Y es muy importante que nosotros aprendamos a hablar del Islam con esa simpleza, con esa misericordia, con ese conocimiento con el que habló Jafar ibn Abi Talib. Porque a muchos de nosotros, muchos jóvenes, cuando le dicen, bueno, pero ¿tu religión qué dice? O tu religión dice esto y lo otro, no saben qué decir, no saben cómo dar a conocer el Islam. Y le dicen, ¿qué es el Islam? Bueno, el Islam no se puede esto, no se puede aquello, no se puede esto, no se puede aquello. Y muchas veces no saben diferenciar entre lo que es su din, sus creencias, y lo que es su cultura. Por eso es tan importante que aprendamos a dar a conocer el Islam. El concepto de dar a conocer el Islam, lo que conocemos como da'wah, está muy relacionado con un concepto islámico que es el amr bil ma'ruf wal nahy anil munkar, que es invitar a aquello que es bueno y condenar aquello que no es correcto. En muchos versículos del Sagrado Corán y hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam, la da'wah o el ta'rif del Islam tiene que ver con este concepto. El profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba con los incrédulos de la Meca cuando los veía que ellos adoraban ídolos y trataba de hacerlos reflexionar sobre que lo correcto era no tener intermediarios, adorar únicamente a Allah, y que los ídolos en realidad no podían hacer absolutamente nada por ellos. Dar a conocer el Islam. Ese discurso molestaba a ciertas personas de la Meca, que tenían ciertos beneficios económicos, un status quo, y no querían perder. Cuando los sabios hablan sobre la da'wah, dicen que la da'wah puede dividirse en tres con respecto a las personas con las que hablamos. Dice, hay una da'wah que es a un musulmán que es piadoso y que le hacemos da'wah para que crezca todavía más en su Islam. Le podemos señalar pequeños errores que está cometiendo, le podemos invitar a que haga más acciones. Eso es una da'wah. Un segundo tipo de da'wah es, nos podemos encontrar con un musulmán que está perdido en el camino. ¿Cuántos musulmanes hay que han perdido el camino? Que no rezan, que van por mal camino. Hablarles del Islam a ellos, intentar que retornen al Islam, es una forma de da'wah. Y por último, la más básica y la más esencial, es dar a conocer el Islam a aquellas personas que no lo conocen, o aquellas personas que tienen males entendidos sobre el Islam. Todo lo que ellos conocen del Islam es lo que escuchan de otros. De nosotros no lo han escuchado. ¿Y acaso nosotros podemos justificarnos y decirles que la gente está bien, que la gente conozca el Islam a través de los medios? No, obviamente no. Nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo para hacer llegar a las personas lo que es el mensaje del Islam. Y Allah Azza wa Jalla nos dice que entre nosotros siempre tiene que haber personas que hagan ese trabajo. Es lo que se llama fard kifaya. De toda comunidad tiene que haber personas, jóvenes, que hagan este trabajo. Allah Azza wa Jalla dice, que haya entre ustedes un grupo. Habla de un grupo grande, no es un grupo pequeñito. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Dice, tiene que haber un grupo que invite al bien, ordenando lo que es bueno y prohibiendo lo que es malo. Es decir, tiene que haber entre nosotros gente que sepa hacerlo. Pero, ¿qué es lo
qué vamos a invitar a las personas? ¿Qué es lo que les vamos a decir sobre el mensaje del Islam? Porque un miedo que tienen ahí afuera, y ese miedo es válido, es que les dicen que nosotros queremos acabar con todas las religiones, que nosotros queremos convertir a todas las personas, que nosotros queremos conquistar este lugar. ¿Han escuchado eso todo el tiempo? Aquí están, aquí vienen a reconquistarnos, van a invadirnos, van a acabar con todas las religiones, van a acabar con las libertades. ¿No son parecidas a las acusaciones que hacían los de Quraysh con el Najashi? Entonces, si la gente escucha eso, es lógico que ellos tengan temores. Y los únicos que pueden acabar con esos temores somos nosotros. No podemos sentarnos a esperar de que aparezca un no musulmán bueno en los medios para defendernos. Somos nosotros los que tenemos que hacer eso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con cuál es nuestra narrativa, qué es lo que decimos. Porque los musulmanes no queremos acabar con las otras religiones, no queremos acabar con las otras creencias, no queremos cerrar ninguna iglesia. Los musulmanes queremos mostrar nuestra religión. Es que las personas sean libres de aceptarlas o no. Así es como el profeta sallallahu alaihi wasallam convivió con las personas en la Meca, con los mushriquín y con los judíos en Medina. Nosotros no queremos convertir a nadie, nosotros queremos mostrar el Islam. Quien quiera guiarse después de verlo como el Najashi, pues alhamdulillah, bienvenido. Pero nosotros no queremos cambiar o conquistar o convertir a las personas. Es muy importante que esa narrativa en nosotros esté muy clara y que aclaremos ese temor ante la gente. Ahora, por eso es muy importante hacer dawa, hablar del Islam, porque hay mucha desinformación. Hay mucha gente que por ignorancia o por alguna agenda escondida está todo el tiempo sembrando malos entendidos sobre el Islam y sobre los musulmanes. Hay que reconocer que nosotros a veces no hacemos nuestra mejor imagen, ¿verdad? Que Allah nos perdone, pero muchas veces no somos la mejor imagen del Islam que deberíamos ser. Y a veces ayudamos a reforzar esos estereotipos que hacen de nosotros. Por eso es tan importante que nosotros salgamos a la gente con un mensaje claro. Esta es nuestra religión, no es lo que dicen de nosotros, esto es lo que nosotros somos. Hacer eso requiere prepararse, estudiar, saber cómo hablar. Y para que ustedes tengan una idea de lo importante que es esta función, la de hacer da'wah, la de hacer llegar al mensaje del Islam, les tengo un dato del Sagrado Corán. Saben que traduje el Corán, ¿verdad? Los sabios dicen que hasta un tercio, es decir, 600 páginas, que más o menos tiene un Corán, 200 páginas son qisas al-anbiya, historias de los profetas. La historia de Moisés es la más mencionada en el Sagrado Corán, la de Ibrahim, la de Jesús, la de Joel. Si yo tuviera que preguntarle a ustedes cómo era el Salah de Joel, ¿alguien puede decirme? ¿Cómo era el Zakat de Isa? ¿Cómo era la oración por la noche de Moisés? ¿Cómo era el ayuno de Harún? Esos detalles de fiqh, el Corán no los menciona. ¿Qué hay en esas 200 páginas, un tercio del Corán, sobre las historias de los profetas? Las historias de cómo ellos hacían da'wah a su pueblo. Es decir, que un tercio del Corán nos habla de cómo ellos hablaban a su gente sobre el mensaje, sobre adorar únicamente a Allah y conocer el mensaje que ellos llevaban. Un tercio del Corán habla de eso. Algún mensaje nos están mandando, ¿verdad? Algo nos quiere decir a Allah cuando le dedica 200 páginas del Corán a un tema. Y
le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque los sabios dicen que esas historias eran para consolar el pecho del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque hacía da'wah, y mucha gente no respondía, y algunos respondían mal. Entonces Allah Azza wa Jal revela todas esas historias para consolar el corazón del profeta sallallahu alaihi wasallam, y que el profeta siga con su misión. Porque es muy importante que los musulmanes no seamos resultadistas, que lo único que nos interesa es el resultado inmediato. Uno tiene que seguir haciendo da'wah y llevando el mensaje. ¿El resultado está en manos de quién? Si el profeta sallallahu alaihi wasallam estuvo más de 10 años en la Meca haciendo da'wah, quizás 300 personas habían abrazado el Islam con él, con razón de ser lo que nos cuesta creer. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam a veces tenía pesar en su corazón y él pensaba que era él que estaba haciendo mal la da'wah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam recibía entonces esta revelación de Allah, en la cual le decía: así es la tradición de Allah, así es la situación de todos los profetas. Todos los profetas tuvieron esa dificultad y toda su misión era llevar el mensaje a la gente. La historia de Noé, 950 años llevando el mensaje a su gente. El Sagrado Corán nos dice que no fue mucha la gente que creyó en él. ¿Cuántas personas subieron a la barca con él? Muy pocas. Y él estuvo 950 años. ¿Alguno de nosotros podría pensar es que no hizo bien su da'wah? Allah nos dice el Sagrado Corán: la hizo en privado, la hizo en público, la hizo de día, la hizo de noche, iba a la casa de la gente, a todos lados, todas las formas se las encontró. No todo el mundo creyó en él, muy pocas personas creyeron en él. ¿Eso significa que él hizo mal al da'wah? No, él tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y lo hizo. Por eso fue tan importante cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba dando el sermón de despedida ante todas las personas, después de todos esos años de da'wah, dijo: ¿acaso les he hecho llegar el mensaje? Y las personas dijeron: sí, nos hiciste llegar el mensaje. Dijo: Allahumma fashad. Allah es el testigo. Yo hice llegar. El resultado no está en las manos del profeta sallallahu alaihi wasallam, el resultado está en manos de Allah. Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer. El resultado está en manos de Allah. Nosotros tenemos que hacer llegar el mensaje a la gente. Pero el mensaje que tenemos que hacerle llegar es el mensaje correcto. ¿A qué hacemos da'wah? ¿A qué invitamos? Allah nos dice en el Sagrado Corán que todos los profetas vinieron a invitar a sus pueblos a adorar únicamente a Allah. Ese es el mensaje de la gente. Nosotros tenemos que hacer llegar a las personas el mensaje del Islam, aclarar los males entendidos que ellos puedan tener y guiarlos al camino del Islam. Y tenemos que tener mucho cuidado de no hacerles da'wah a lo que no es parte del Islam. No tenemos que hacer da'wah a que se convierta en nuestra cultura, o a que hablen nuestro idioma, o a que coman nuestra comida, o que hacerles da'wah a que formen parte de una mezquita. Que tienes que ser musulmán, pero solamente puedes venir a la mezquita. Si estás en la mezquita, estás en la guía correcta. Si vas a la mezquita al lado, no. Si te haces musulmán, tienes que seguir a mi sheikh, porque este es el único sheikh que sigue el camino correcto. Todos los otros están desviados. Tenemos que tener mucho cuidado qué les mostramos a los Islam. El profeta sallallahu alaihi wasallam vestía lo mismo que vestían los kufares de Quraysh, comía lo mismo que comían los kufares de Quraysh, tenía el mismo tipo de reuniones que tenían los kufares de Quraysh, hablaba el mismo idioma que ellos. Tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que les decimos que es el Islam. Por eso es que aprender a hacer da'wah, algo que Allah Azza wa Jalla nos menciona en el Sagrado Corán, en un tercio del Corán, tiene una metodología y tiene una forma, que es la forma de la da'wah de los enviados.
profetas. Llamar a un mensaje alto, sublime. No invitar a otras cosas. Tampoco invitamos a partidos políticos. Tampoco invitamos a la práctica de ciertas cosas específicas del Islam. Nuestra religión es la religión de la túnica, de la barba y del hijab. Invitamos a eso a las personas. Y digo esto porque hay personas que hacen sentir incómodos a aquellas personas que aceptan el Islam y no aceptan ponerse una túnica. O en algunos lugares solamente hay lugar en las comunidades para la mujer que inmediatamente que se convierte al Islam usa el hijab. Y si no usa el hijab, no es bien vista, no es bien aceptada, no hay espacio para ellas. Entonces, ¿a qué estamos haciendo da'wah? ¿A qué estamos invitando? Tenemos que invitar a una creencia, a unos principios, a unos valores. Y de la misma manera que el Islam, la revelación de Allah tuvo misericordia con los musulmanes y fue revelando gradualmente las obligaciones, también tenemos que tener misericordia con los musulmanes nuevos para que ellos vayan haciendo gradualmente su camino. No podemos imponerles todo. No podemos imponerles todo el Islam de un momento para otro. No significa que si nos preguntan algo no vamos a responder. El Islam es lo que es el Islam. Pero cada persona tiene un ritmo para empezar a aprender y a practicar el Islam. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en consideración ese aspecto de la gradualidad del Islam. A Aisha, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam ya había muerto, el Islam estaba sellado. Que era Islam, era Islam. Que no era Islam, no era Islam. Vinieron a Aisha y le preguntaron cuáles eran los versículos del Corán que habían sido descendidos primero. Y Aisha le dice: ¿y para qué te sirve saber cuáles eran los versículos que habían sido revelados primero y los que venían después? Lo que tienes que tener en consideración es que los primeros versículos hablaban del paraíso y del infierno, de la creencia en Allah, y no hablaban del halal y del haram. Aisha está diciendo: los primeros versículos no hablaban del halal y del haram. Escuchen, Aisha dice: si lo primero que hubiera sido revelado es abandonen las bebidas alcohólicas, la gente hubiera dicho no podría hacerlo. Y si lo primero que hubiera sido revelado es abandonen las relaciones fuera del matrimonio, la gente hubiera dicho no podríamos hacerlo. ¿De quién estaba hablando a Aisha? Estaba hablando de los sahaba, de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ella los conoció y ella dijo: si a esas personas lo primero que le hubieran dicho, cree en Allah, cree en Muhammad, abandona esto, abandona otra, esas personas que nosotros admiramos y leemos sus historias porque son inspiradoras para nosotros, lo que ellos hicieron con el conocimiento y hasta dónde lo llevaron, esas mismas personas, dice Aisha, no hubieran podido dejar esas cosas porque no tenían imán. No tenían imán suficiente. Y nosotros hoy, 1440 años después, a una persona que acaba de decir la shahada, le sacamos la lista. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Como si en el Islam lo único que hubiera son prohibiciones. Y esto estamos hablando de alguien que hizo la shahada. A nuestros vecinos, si nos preguntan qué es el Islam, decimos: es que en el Islam no se puede comer cerdo, no se puede tomar alcohol, no se puede salir a bailar, no se puede... Toda su vida es eso. Si le decimos que tiene que dejar absolutamente toda su vida, ¿qué lo incentiva a entrar al Islam? Una vez escuché a los sabios decir: si no hay un solo
hadith, en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam hablara con un no musulmán sobre halal y haram. No existe. Y este sabio sabía mucho de hadith. Dice, cada vez que el profeta hablaba con un no musulmán, era sobre creencia y pilares de práctica máxima. Era sobre creencia. Lean en la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, que mañana tenemos una charla sobre la sira. Todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba con los no musulmanes en la Meca era sobre la creencia en Allah, la creencia en la vida del más allá, la existencia real del paraíso, la existencia real del juicio, la existencia real del infierno. Eso era lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hablaba, sobre los valores. Había ciertas cosas enfermas en esa sociedad que tenían que ser cambiadas. El asesinato de las niñas. Tenían una costumbre terrible. Le gustaban los hijos varones, no le gustaban las hijas mujeres. Y cuando llegaban a cierta edad las enterraban vivas. Eso fue de lo primero que decidió, porque había que hacer ciertos cambios sociales. Mostrarles que había ciertos cambios que estaban mal. Es decir, el Islam no era solamente una religión meramente espiritual, sino que venía a cambiar ciertas cosas malas que podía tener una sociedad. Entonces, ese, de alguna manera, es el mensaje que Aisha quería mandarnos a todos nosotros. Ella le estaba hablando a los musulmanes de la segunda generación que están ahí. Le decía, no te preocupes cuál ayat descendió primero, lo que sí tenés que entender es que las primeras ayat hablaban sobre imán. Porque si hablaran sobre prohibiciones, ellos hubieran estado listas para dejarlos. Y entonces, si nosotros no tenemos el imán, si las personas que se convierten al Islam no tienen el imán suficiente, ¿cómo esperamos que ellos hagan algo que los mismos sahabas no pueden hacer? Algo que va en contra del entendimiento de la esposa del profeta sallallahu alaihi wasallam, que sabemos es la mujer que más hadices tiene, que más fe. Entonces, de estas cosas tenemos que aprender. Pero como dije, esa es nuestra función, llevar la da'wah, llevar el mensaje, transmitir el mensaje, romper esos estereotipos equivocados que hay sobre nosotros, quitarle el miedo a la gente que le tiene miedo a aquellas cosas que no conocen. Pero hasta ahí llega nuestra responsabilidad. Y por eso dije, nosotros no venimos a convertir a nadie, porque los musulmanes sabemos que el hidayah biyadillah. Innaka la tahdi man ahbabta. Allah Azza wa Jalla le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que si había alguien que podía hablar bien y hacer llegar bien el mensaje del Islam, era él. Y Allah le dice, tú no puedes guiar, no puedes convertir a quien tú amas. Estaba hablando de algo muy cercano al profeta sallallahu alaihi wasallam. Y Allah le dice, tú no lo puedes convertir. Tú no puedes convertir. Allah Azza wa Jalla convierte los corazones de quien Él quiere. Y por eso hablamos del ejemplo de Noé. Tenemos que tener eso muy claro nosotros. Nuestra responsabilidad es mostrar el Islam, que la gente conozca correctamente el Islam. Pero quién se convierte al Islam y quién no, eso está fuera de nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es hacer llegar el mensaje. El resto está en manos de Allah. Si mucha gente se convierte, alhamdulillah. Si nadie se convierte, o unos pocos, como le pasó a Noé, alhamdulillah. Hicimos lo que nosotros teníamos que hacer. Si no hay cientos de llamadas, es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que ver que estamos haciendo nuestro trabajo bien. Si la gente decide, me parece muy bien tu religión, pero quiero seguir en la mía, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, porque eso, créanme, es algo que Allah Azza wa Jalla nos va a preguntar el día del juicio. ¿Creíste en Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿Dijiste Ashhadu anna Muhammad Rasulullah? Atestigo que Muhammad es el mensajero de Allah. ¿Hiciste llegar su mensaje, sí o no? ¿Hiciste llegar su mensaje? Sí. Allah Azza wa Jalla nos va a preguntar.
Es una obligación de la umma hacerlo llegar. Y por eso esta organización con la que yo trabajo en hacer llegar el mensaje a los no musulmanes se llama IERA. Yo le dije que la da'wa tenía tres formas, ¿no? Musulmán piadoso, musulmán lejos del mensaje, no musulmanes. Esta organización trabaja haciendo da'wa de los no musulmanes, nada más, haciendo llegar el mensaje del Islam a los no musulmanes. Nosotros tenemos que aprender cómo hacer llegar ese mensaje, y hay espacio para todos, porque hay personas que son buenas hablando, las entrenamos para hablar. Hay personas que tienen miedo de hablar en público, pero les gusta escribir, son buenos escribiendo. Las redes sociales son muy activas, pueden hablar con cientos de miles de personas que nunca se van a encontrar en la calle. Les enseñamos cómo escribir. Son creadores de contenido, hacen videos y también hay gente que hace diseño gráfico. O sea, el Islam también entra por la belleza de los ojos. Y así, todos y cada uno de la misma manera que para construir una mezquita, como estos hermanos estaban aquí recolectando, no dejen, como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, de hacer el bien, así sea con algo pequeño, un carozo, un dátil, con lo que sea, que puedan colaborar para que el día del juicio, cuando nos pregunten si hicimos llegar el mensaje del Islam, podamos decir: yo hice esto, yo colaboré de esta manera. Hablé con la gente, escribí, diseñé, hice un video, agarré de la mano a mi vecino y lo traje para que escuchara, lo que sea. Repartí libros, folletos. Yo no hablaba porque tenía vergüenza, pero cuando pasaban las personas les repartí un folleto, algo así. Alá al-Balagh. ¿Has hecho llegar o no has hecho llegar el mensaje? Pedimos a Allah Azza wa Jal que nos haga reflexionar sobre esto. Pero algo que quiero comentarles y que es muy importante, porque es parte de la realidad de la da'wa que hicieron los profetas, y es parte de la realidad de toda persona que haga da'wa, es que va a recibir, igual que esos primeros musulmanes, va a recibir algo de, como le dicen hoy, energía negativa. Va a recibir maltrato, va a recibir insultos. Les pasó a todos los profetas. Todos los profetas sufrieron esto. De la comunidad externa, incluso, como sabemos del profeta, de su propia familia. Es parte del proceso de la da'wa. El Sagrado Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñan cómo responder a esas situaciones. Si alguien nos habla mal, ahora le llaman racismo, discriminación, islamofobia. ¿Puede pasar o no puede pasar? ¿Nos vamos a encontrar con gente ignorante, sí o no? Nos vamos a encontrar. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Si la gente ignorante les habla de una manera ofensiva, ¿cómo describe el Corán? Dice: قَالُوا سَلَامًا. No significa simplemente decir paz y amor. No. قَالُوا سَلَامًا, dicen los sabios, significa pacificar la situación. Cuando una persona viene a ofendernos, viene a insultarnos, si nosotros reaccionamos exactamente igual, lo que vamos a hacer es crear una situación en la que puede derivar en violencia, puede derivar en algo malo. Todo lo que salga de ahí es algo malo. Entonces, Allah dice: si alguien te habla de una manera ignorante, con ofensas, lo primero que tienes que hacer es tranquilizar la situación, traer palabras de paz, palabras de entendimiento. Por eso Allah Azza wa Jal dice: el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: los profetas anteriores también recibieron burlas. Si los profetas anteriores recibieron burlas, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam recibió burlas, ¿no las vamos a recibir usted y yo? Por supuesto que sí. Siempre va a haber eso. Pero el Sagrado Corán también nos enseña cómo reaccionar. A no reaccionar mal, a no responder a un insulto, una burla
insulto y una burla. Muchísimo menos reaccionar violentamente. Allah Azza wa Jalla le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Wasbir ala ma yaqulun". Ten paciencia con lo que te dice. Wasbir ala ma yaqulun. Y ma acá significa todo. Ten paciencia con todo lo que te dicen. Lo que te han dicho, lo que te están diciendo, y oh Muhammad, con lo que te van a decir. Tienes que tener paciencia. Pero la paciencia, a veces hay personas que lo entienden mal y piensan que la paciencia es simplemente no actuar, no hacer nada. Paciencia es aguantar. El saber no es aguantar. El saber es procesar dentro de uno, no quedarse con rencor, perdonar en el corazón y hacer lo que uno tenga que hacer para modificar esa situación. Porque si no hacemos nada para modificar esa situación va a seguir allí. Eso es saber. Por eso algunas personas, me parece acertado, dicen que la traducción más correcta de la palabra saber no es paciencia, sino persistencia. Seguir haciendo lo que uno está haciendo bien y no dejar de hacer. Entonces, Allah Azza wa Jalla nos dice incluso que, porque algunas personas piensan que esta paciencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y de los creyentes era solamente en la Meca cuando eran minoría, pero cuando los musulmanes fueron mayoría y eran gobierno en Medina, entonces sí, cualquiera que los insultaba, ¿entendieron? No es así. Allah Azza wa Jalla dice: وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Dice: oirán ofensas de aquellos que han recibido el libro antes de vosotros y de los idólatras, pero tengan paciencia, temor de Allah, y sepan que esto requiere de mucha entereza, de mucha dignidad. ¿Dónde el profeta sallallahu alaihi wasallam se encontró con Ahlul Kitab? Si ustedes van a escuchar ofensas de Ahlul Kitab, Allah Azza wa Jalla estaba preparando a los musulmanes. ¿Dónde el profeta se encontró con Ahlul Kitab? En la Meca no. Eso fue en Medina. Este es un ayah que prueba que incluso cuando los musulmanes eran gobierno y tenían el poder del Estado, tenían la misma actitud de paciencia ante las ofensas de las otras religiones. También eran, no sé si hoy, tolerantes. Allah dice: ten paciencia y ten temor de Allah. Es decir, ten paciencia en ti mismo y ten temor en cómo respondes y cómo te comportas. Y por eso dice: ese saber contenerse, ese saber tener un dominio sobre uno mismo y cómo va a responder a los insultos y a las ofensas de las otras personas. Esa es una de las situaciones más difíciles. Requiere que una persona realmente tenga interés y control de sí mismo. Allah Azza wa Jalla nos está diciendo: eso es lo que ustedes deberían hacer. Cada musulmán cuando sale a la calle tiene que saber que puede recibir maltrato, que puede recibir palabras ofensivas. Allah Azza wa Jalla dice: ¿qué tenemos que hacer en esa situación? ¿Cuál es nuestra da'wa en esas situaciones? ¿Cómo mostramos la grandeza del Islam en esas situaciones? Allah Azza wa Jalla dice: con paciencia, con perseverancia, con taqwa en el comportamiento. No importa cuánto ellos nos puedan insultar, cuánto ellos nos puedan maltratar verbalmente, nosotros no respondemos de la misma manera. Nosotros no respondemos igual como ellos nos han hablado a nosotros. Nuestro libro nos enseña a tener paciencia, no aguantar y callarnos, no utilizar los medios que existen para tratar de combatir esas situaciones. Entonces, esa es de alguna manera la respuesta que nosotros tenemos que tener cuando vayamos a hablar con las personas, ya sea que recibamos este maltrato gratuitamente. Todos saben, van caminando por la calle y alguien dice algo ofensivo, o intentemos hablar con una persona y nos diga algo muy ofensivo sobre el Islam.
sobre el Corán, sobre Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos diga algo realmente muy ofensivo, ¿cómo respondemos? Es muy importante, el Corán hace mucho énfasis en eso. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue un ejemplo de grandeza en ese aspecto. Cuando tenía el poder y cuando no tenía el poder. Todos conocen aquel hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que había salido en un viaje. Hacía mucho calor. Al mediodía, el grupo con el cual iba el profeta sallallahu alaihi wasallam se detuvo. El profeta buscó un árbol. Los que han hecho Umra saben que encontrar entre Meca y Medina un árbol para tomar una siesta no es fácil. El profeta trató de buscar un pequeño árbol, arbusto, donde recostarse y descansar. Y para eso se alejó del grupo. El profeta sallallahu alaihi wasallam colgó su espada en el árbol y se echó de ella. Y había un mushrik que le quería perjudicar al profeta sallallahu alaihi wasallam, que los había estado siguiendo. Y cuando vio que el profeta estaba desarmado, lejos del grupo, dijo: esta es mi oportunidad. Entonces tomó la espada del profeta sallallahu alaihi wasallam y se la puso en la cara, en el rostro. El profeta sallallahu alaihi wasallam, dormido, le grita: ¿y ahora quién te va a defender de mí? Con esas palabras se despierta el profeta sallallahu alaihi wasallam, con esa amenaza de la espada frente a su cara. El profeta sallallahu alaihi wasallam sabe quién va a defenderlo de esa persona. Le dice: Allah me va a defender. Y esa espada que tenía ese mushrik en su mano, dice, empezó como si fuera una montaña, una tonelada, y no la pudo sostener. Se le cayó de la mano. No se esperaba esa respuesta del profeta sallallahu alaihi wasallam, llena de imán de esa situación. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam toma la espada y le dice: ¿y ahora quién te va a defender a ti de mí? ¿Tenía el poder Rasul sallallahu alaihi wasallam, sí o no? Tenía el poder. Le dice: ¿abrazarías el Islam? Le dice: no. Le dice: vete. ¿Lo perdonó el profeta sallallahu alaihi wasallam? ¿Tenía la posibilidad, sí o no? Lo había ofendido, había atentado contra su vida. Ahora nosotros por mucho menos hacemos mucho escándalo. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: vete. La persona se va. Y no se podía creer la situación. Y cuando se sintió a salvo de que ya estaba suficientemente lejos, se da vuelta y le grita al profeta sallallahu alaihi wasallam. Le dice: no voy a combatirte más, no me voy a convertir a tu religión, pero no voy a combatirte más. El profeta sallallahu alaihi wasallam, con su imán, con sus palabras, cambió el corazón de esta persona. Pero que nos muestra estas palabras es que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó a nosotros que incluso teniendo situaciones de poder, perdonar es mejor. Perdonar es mejor. El Sagrado Corán nos dice que tenemos que tener paciencia ante el maltrato y utilizar los medios que tenemos para tratar de impedir eso. Nuestro enfoque cuando hacemos da'wah, dijimos, no es hablar del halal y del haram, no imponerle la religión a la persona, sino llevarlas a la comprensión de nuestro día, que existe un único Dios creador, que ese Dios creador es el único que merece todos los actos de adoración y devoción por sus características y nombres divinos, que ese ser misericordioso no nos dejó abandonados, sino que nos envió a los profetas para guiarnos en nuestra vida, para que podamos llevar una buena vida, y que el último de esos profetas es Muhammad. Que si conocemos y estudiamos a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nos vamos a dar cuenta que él era una persona honesta, una persona creíble, y que el último libro que Allah Azza wa Jalla le reveló es el Sagrado Corán, y que el Corán es historiológicamente válido y creíble, no tiene los problemas de credibilidad que tienen otros libros. Se puede confiar en el Sagrado Corán. Ese es el mensaje que tenemos que llevarle a las personas. Eso es Islam. Si creen en eso, si creen que esa es nuestra religión, hemos triunfado. Por eso, ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevar a la gente.
Si tenemos una discusión de 10 horas con una persona sobre si el vino es bueno o es malo, sobre si el cerdo es bueno o es malo, y después de esas 10 horas se dice la verdad, me convencí, el cerdo es malo y se va. ¿Valdadora? ¿Hicimos llegar el mensaje? No. Le hacemos llegar el mensaje cuando le hacemos entender que Allah es uno, que hay que adorarlo solamente a Él, que Muhammad es su profeta y que el Corán es el último. Ese tiene que ser el enfoque de nuestra da'wah. Entonces, todos aquellos que quieran aprender sobre cómo hacer da'wah, quieran participar de la forma que quieran participar, en el lugar que quieran participar, aprendiendo esta forma de hacer llegar el mensaje del Islam, se pueden comunicar con el hermano Yusuf, se pueden comunicar con mi persona, porque tenemos cursos, tenemos metodología, tenemos actividades para hacer llegar el Islam a estas personas y cumplir, inshallah, con esa obligación de ser seguidores auténticos de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, esto es lo que quería compartir con ustedes. Que Allah nos guíe a todos por el camino recto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.